Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efrén Flores. Hola, bienvenidos al futuro de todo. Soy Efrén Flores dándoles una muy cordial, la más cordial de las bienvenidas. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Nuestra primera entrevista es con Julio Madrazo. Julio Madrazo es director socio del despacho de la calle Madrazo Mancera, SC. Un despacho que por supuesto algunos de ustedes conocen muy bien. Pero vamos a platicar en particular con Julio respecto a su libro Un país posible, manual para trazar el México del futuro. Viene a colación perfectamente con lo que estamos atravesando en esos momentos en nuestro país. Así es que damos, sin más preámbulos, la más cordial de las bienvenidas a Julio Madrazo, aquí al futuro de todo. El mundo está en conflicto. Sí, no, tienes toda la razón. Muchas de las cosas que abordo en el libro no son exclusivas de México, son tendencias, yo te diría, del mundo occidental en términos del agotamiento del neoliberalismo, la creciente inequidad, también la crisis de la democracia liberal occidental en Europa, en Estados Unidos, lo estamos viendo, y en otras regiones, en América Latina, un altísimo rechazo a cómo funcionan nuestras democracias. Entonces tu pregunta es muy atinada. Lo que recomiendo en el libro no es exclusivo de México. Mucho de lo que ahí se traza como una recomendación de mi parte de hacia dónde y cómo debe evolucionar nuestra democracia y nuestro sistema económico, digamos, el diseño institucional de nuestro país, también podría aplicarse a otras naciones. Es decir, llegó el siglo XXI y con el siglo XXI además también tienen que cambiar los modelos económicos, de negocio, financieros. Tienen que cambiar inclusive los modelos políticos con los cuales se diseñan las naciones, pero para impulsar más la democracia, para impulsar más las libertades, que es lo que están clamando todas las sociedades del mundo occidental, donde hasta donde yo me quedé, pues se incluye a México, pero inclusive vemos sorprendidos, por lo menos yo con la boca abierta nuevamente, por ejemplo, las manifestaciones por ejemplo, en naciones que son, digamos, totalitarias, como en caso de China, ¿no? Estamos viendo ahora también en China manifestaciones, estamos viendo manifestaciones, por supuesto, en Medio Oriente. El mundo entero está con las nuevas generaciones también pidiendo, clamando nuevos modelos, como te digo, integrales, ¿verdad? Sí, o sea, claramente necesitamos una economía más humana, una economía con más oportunidades, con menos diferencias y con mucha menos inequidad entre quienes capturan la mayor parte de las ganancias del desarrollo económico. Pero lo que también ha pasado es que esos mismos grupos, esas mismas élites económicas, políticas, eclesiásticas, militares, culturales inclusive, son las que pueden participar y tener una voz e incidir en los procesos de toma de decisiones en las distintas instancias de un sistema político como el mexicano, ya sea a nivel estatal o federal, en los legislativos o incluso a nivel municipal. Lo que ha sucedido es que cada vez, digamos, lo voy a decir de manera un poco exagerada, pero cada vez menos personas se quedan con una mayor tajada del pastel, de la riqueza que se genera, y esas mismas menos personas son las que pueden incidir e influir en las decisiones de un país y en las políticas de un país. Entonces, ese grupito cada vez más chico, con una muchísima correlación en términos de
su composición son los ganadores en la parte económica y política del sistema. Y lo que propongo es justamente, para cambiar eso, crear un espacio ciudadano, pero institucional. No me refiero a solamente la participación de académicos o expertos en un ejercicio de parlamento abierto que se han convertido además en diálogos de sordos, en ejercicios muy poco útiles para la discusión, el análisis y el diálogo. Una democracia abierta lo que implicaría es que tendríamos espacios y grupos de trabajo conformados solo por ciudadanos que llegarían a conclusiones y recomendaciones sobre temas específicos y tendrían esas recomendaciones que sean vinculantes para los otros poderes y establecer un diálogo y una rendición de cuentas mucho más cercana y clara, muy específica en torno a específicamente y en concreto al tema que ese grupo haya tratado, para poder darle seguimiento a lo que hayan deliberado en las instancias de gobierno directamente responsables para hacerlo. Ahora, a lo que te refieres no es específicamente lo que quiere el presidente de crear consultas populares por aquí, consultas populares por allá, sino más bien la participación de la sociedad civil, más bien la participación de la sociedad civil, como por ejemplo cuando se elaboró el IFE, allá en la década de los 90 del siglo pasado, que ahora lo conocemos como INE. Ahí estuvieron involucrados académicos, intelectuales, científicos, toda la sociedad, para poder determinar cómo estructurar una figura que no dependiera del poder ejecutivo para poder, defender la democracia y el derecho al voto que tenemos los mexicanos. Eso fue lo que ocurrió. ¿Es a lo que te refieres? Sí, no, justamente no. O sea, algo, y tu pregunta es muy importante. Los ejercicios de consulta y los plebiscitos, de hecho el presidente quiere que el INE se llame Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. No son ejercicios para construir diálogos, no son para construir espacios de deliberación. Esas campañas son cada vez ejercicios de más polarización. Una política pública reducida a un simple sí o no es muy complicada en términos de las distintas alternativas que habría entre el blanco y el negro. Hay muchos matices, hay muchas maneras de cómo solucionar un tema, y en las consultas esos matices están fuera del diálogo, porque las preguntas y la votación se reduce a una respuesta afirmativa o negativa. Y justamente lo que propone el libro es que nuestra democracia no solo puede ser una democracia plebiscitaria, tiene que haber elecciones para elegir a nuestros gobernantes, en el Ejecutivo, en el Legislativo, pero las consultas también son útiles, pero no pueden ser el único mecanismo en el cual vivamos la democracia. Y por eso un espacio de esta naturaleza, de democracia abierta, son espacios de diálogo, de construcción de consensos, de deliberación, de análisis, con una metodología y un proceso de facilitación profesional. No se trata de meter a 150 mexicanos a un auditorio a que se pongan de acuerdo, no se pondrían de acuerdo, pero con un ejercicio profesionalmente facilitado, con expertos en cómo hacer esas dinámicas y esos grupos de trabajo, de diálogo, de análisis,
llega a cosas y se generan conversaciones que de otra manera no se generan, y lo más importante, Fren, se logra definir e imaginar y construir soluciones que hoy no están en la mesa, propuestas de cómo poder solucionar nuestros principales problemas, que hoy no están en la mesa porque en la polarización que hay entre las élites y en los espacios de deliberación o en el legislativo, en los espacios de trabajo que hoy existen en nuestro diseño institucional, no hay lugar para el diálogo. No, tú lo que mencionas no es la imposición, sino al contrario, el consenso y la deliberación social de todos los grupos. La sociedad mexicana es polifacética, o sea, tiene múltiples personas, múltiples grupos, múltiples necesidades e intereses. Hay que estudiar y ver qué es lo que necesitan todos, no solamente los grupos que favorezcan al poder, y posteriormente como dices tú, con 150 personas decir, ¿quiere usted tal cosa, sí o no? Pues eso se llama imposición, ¿no? Sí, de acuerdo. Todo eso lo mencionas en tu libro, pero ¿cuál es tu propuesta entonces de país posible? Para ti, ¿qué es proponer un país posible? Lo que propongo justamente es que en ese diálogo de construcción de soluciones participen ciudadanos comunes y corrientes, que ese diálogo de cómo construir un país posible no esté monopolizado por los partidos políticos, no sea monopolio de las élites, sino que ciudadanos normales, comunes y corrientes, de a pie, tengan la posibilidad de participar, sean escuchados y nutran esa conversación con sus ideas, con su experiencia, con su visión del mundo a partir de la realidad cotidiana que tienen, que nunca hemos incorporado a la manera en cómo tomamos decisiones en México. No, y es el momento, o sea, es lo que te digo, yo creo que a mí me da la impresión que las nuevas generaciones están gritando que quieren participar todos dentro de la toma de decisiones para crear esos movimientos que construyan la estructura del país. O sea, eso me queda claro, no solamente en tu libro, sino en muchos análisis, documentos, papers de trabajo, documentos universitarios que están creándose, donde están advirtiendo que la sociedad ya cambió. Probablemente nos movió hacia donde mencionas tú en tu libro, nos movió tanto el cambio tecnológico como la demanda por algo que surgió espontáneamente también por todas partes, ¿no? En las universidades, pero también en las calles, participar en la sociedad del conocimiento. Sí, pero es muy importante cómo ese conocimiento se genera, y no Claro. puede ser conocimiento solo a partir de lo que la academia, las élites, los expertos en un tema u otro aportan. Ese conocimiento ahora más que nunca requiere también de escuchar y tomar en cuenta e incorporar la visión y las propuestas de gente común y corriente, gente normal, gente que, Exactamente. y que conoce los problemas de manera mucho más directa y real que muchas veces que los académicos o los expertos que los estudian. Ya lo sabe usted, el libro de Julio Madrazo lo puede usted conseguir, por supuesto, a través de redes sociales, o digite en Outlook simplemente Julio Madrazo y le va a aparecer el libro de Julio, y artículos, entrevistas que hay también, por supuesto, en periódicos acerca de su libro.
Lo puede conseguir también en librerías de prestigio, es Editorial Ariel. Y le agradecemos muchísimo a Julio Madrazo, así como también al despacho que él dirige y que representa, Madrazo, o sea, de la calle Madrazo Mancera, por haber estado con nosotros aquí en el futuro de todo. Si a usted le interesa conocer más acerca del sitio de la calle Madrazo Mancera o del libro, también puede digitar el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico del futuro de todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a el futuro de todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en el futuro de todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. ¿Quién mejor para platicarnos acerca de 4 años de seguridad que se han perdido en nuestro país, sino Manuel Vélez, a quien damos la más cordial de las bienvenidas aquí a el futuro de todo? Mira, el gobierno federal llegó a este último tercio de la administración con un saldo caracterizado por varios factores a los cuales por eso nosotros afirmamos que se han sido 4 años perdidos en materia de seguridad. El primero de estos tiene que ver con el desgaste institucional de corporaciones policíacas y de las mismas instituciones de procuración de justicia del ámbito federal. En particular nos centramos en el caso de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, a las cuales pues ya se le han acumulado muchas más responsabilidades a lo largo de estos 4 años, sin que hasta el momento pues existan evidencias como fehacientes sobre los resultados tangibles de estas instituciones, y esto pues elaboraré un poco más adelante. El segundo motivo por el cual nosotros afirmamos que han sido 4 años perdidos es que se ha favorecido un modelo de seguridad donde las decisiones están altamente centralizadas. Hay escasa participación ciudadana en la definición de las políticas y de las acciones, y eso ha generado que las decisiones se centralicen. Tercero, se ha favorecido, por ejemplo, la operación de las fuerzas de seguridad sin los instrumentos de planeación necesarios que dicta la ley. Tercero, a pesar de que se ha mantenido cierta inercia en la cantidad del presupuesto, en términos relativos encontramos una disminución de presupuestal. Si bien en el inicio del sexenio, más o menos de cada 100 pesos, 4.2 pesos se destinaba a la seguridad, en 2022 ya ese monto disminuyó a 3.2 pesos de cada 100. Quinto lugar, encontramos también que hay menos contrapesos a las decisiones de gobierno. Esto se debe en principal medida al incremento de los gobiernos estatales con el partido que fueron electos con el partido oficial. El caso de Morena, que hace unos años pues no tenía ninguna gobernatura, y hoy tiene prácticamente 20 de las 32 gubernaturas. Y eso pues evidentemente genera que haya menos contrapesos en las decisiones de seguridad, por ejemplo en lo que corresponde al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego también encontramos ejercicios de retórica abundante, que era de lo cual pues estuvimos platicando al inicio, en el cual pues vemos que en las conferencias mañaneras se rinde cada mes informes sobre las estadísticas de y son muy optimistas ellos, ¿verdad? Pues sí, hay cierto optimismo. Yo no lo llamaría optimismo, yo lo llamaría autocomplacencia. Es mejor, perfecta palabra, autocomplacencia, y se aplauden a sí mismos, ¿no? Sí, es una autocomplacencia, porque yo pensaría, en el observatorio pensaríamos que celebrar o al menos echar las campanas al vuelo cuando todavía tienes 30,000 homicidios al año, pues no nos parece que sea
pues correcto, ¿no? Si bien hemos observado algunas disminuciones que reconocemos de 7.8% respecto a la cantidad de homicidios del año pasado, de 2021, pues todavía estamos muy lejos de las metas que se planteó este gobierno cuando recibió la administración, cuando hubo un compromiso en el cual dijeron que iba a haber un punto de inflexión en 180 días, lo dijo el anterior secretario, el secretario Durazo, y esto pues simplemente no sucedió. Entonces, y además, poco a poco, además se fue él muy a gusto a manejar, ¿sí?, el estado de Sonora. Sí, también esa es una parte Recuérdanos algo muy importante, es decir, sí ha habido, primero que nada, sí ha habido en estos 4 años una tendencia a la disminución en términos generales, por ejemplo, a la violencia, a la inseguridad. Pues prácticamente es una cuestión de los indicadores que uno tome para de afirmar si existe o no esa disminución de inseguridad. Como lo afirman ellos, ya ves que en las mañaneras presentan a tal secretario, a cual secretario, y ellos afirman que están bajando muchos índices, aun cuando reconocen, por ejemplo, que los feminicidios siguen al alza. Mira, las estadísticas que tenemos de los delitos, por ejemplo, de alto impacto, reconocen que en 2022 se alcanzaron registros máximos de muchos delitos, entre los cuales pues destacan las extorsiones, el narcomenudeo, la trata de personas, la violación, la violencia familiar, otros delitos que atentan contra la libertad personal, la vida y también la integridad. Entonces, no es cierto que estemos en situaciones como muy favorecedoras cuando tienes delitos que pues están en estas circunstancias. Y en particular, pues unos son bastante graves, ¿no? El caso, por ejemplo, de la trata de personas, la violencia familiar, la extorsión, pues son bastante significativos. Un delito en el cual han sido muy reiterados los señalamientos de sus disminuciones es el caso del secuestro. Miren, en el caso del secuestro del fuero común hay una disminución, sí, del 17% respecto a 2021. Pero ojo, ¿por qué entonces estamos nosotros observando esta disminución cuando una categoría que es la de otros delitos que atentan contra la libertad personal, donde seguramente están entrando conductas muy parecidas al secuestro, mantiene una tendencia alcista muy significativa? Más o menos andaban en 2019, andaban 23,000 víctimas de otros delitos que atentan contra la libertad personal, y en 2022 eran 29,000. ¡Qué barbaridad! Aumentó muchísimo. Y en el caso, por ejemplo, del secuestro, eran 1,600 víctimas en 2019 y hoy tenemos 713. Entonces encontramos... Ahí sí ha bajado. El secuestro, ¿te refieres al secuestro que llamamos nosotros el secuestro express? Pues es que se agrupa de todo. O sea, se agrupa en las categorías estadísticas. Secuestro agrupa tanto el extorsivo, el express, el que se realiza para cometer daño por sí mismo, otro por otras causas. Entonces, y ahí hemos visto que en algunos secuestros se pide dinero y se regresa a la víctima, y en otros casos se regresa a la víctima pero muerta. O sea, es dramático, o sea, es muy relativo el que se están mejorando las cifras. Y lo que nos llama la atención en el estudio es que encontramos una tendencia divergente entre lo que va del comportamiento del secuestro, que va a la baja desde 2019, pero otra categoría que se llama otros delitos que atentan contra la libertad personal, en la cual se incluyen también algunas privaciones ilegales de la libertad, está aumentando, e incluso a un ritmo mucho mayor que la disminución del secuestro. En conclusión, Manuel, ¿estamos mejor que en el 2018 o
con la intervención de las Fuerzas Armadas, incluyendo la creación de la Guardia Nacional y su incorporación a las Fuerzas Armadas, estamos, digamos, peor o más mal que en 2018? Los resultados que nos arroja nuestra investigación es que la seguridad está prendida de alfileres. Entonces, aunque hoy observemos algunos indicadores de que las cosas empiezan a mejorar, el balance general, o sea, considerando no solo las estadísticas, sino considerando el estado en el que se encuentran las instituciones, el estado en el que se encuentran las decisiones, el presupuesto, entre otras, pues nos obligan a informar y a afirmar que el balance no es positivo de estos 4 años. Revertir este saldo para 2023, para 2024, se antoja ya muy improbable. Y esto se debe a que ya la Estrategia Nacional de Seguridad Pública está en piloto automático. No hay, digamos, que elementos, no hemos encontrado aún elementos que nos digan que los efectos que hasta ahorita hemos observado de centralización de decisiones, de fragilidad presupuestal, de pura operación y de cero planeación, pues vayan a cambiar en 2023 y 2024. Incluso algunos, por ejemplo, en este mismo documento hemos señalado que en 2023 se caracterizará por muchos riesgos, entre los cuales pues destacamos, como se aproximan las elecciones en Coahuila y Estado de México, pues alertamos de la injerencia de grupos delictivos en las elecciones. También alertamos sobre el crecimiento de extorsiones que estén sumamente vinculadas a cadenas de suministro. Ya lo veíamos el año pasado con alguna categoría de productos, el pollo, las tortillas, entre otros. El aguacate. Pues es un riesgo que el aguacate con los narcotraficantes. Y las moras. Claro, por supuesto. Entonces sí no encontramos que en estos 4 años haya un balance positivo de la administración, ni que haya una perspectiva pues más favorable para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias a Manuel Vélez y al Observatorio Nacional Ciudadano por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Manuel o del Observatorio Nacional Ciudadano y de otros estudios, e inclusive bajar a su sitio, o sea, a su computadora, el documento, el análisis, la investigación de 4 años perdidos en seguridad nacional, digite el sitio que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.